Vamos a continuar con lo que habíamos pasado, con lo que estábamos viendo la vez pasada. ¿Y qué es lo que estábamos viendo la vez pasada? Preposiciones. La preposición. Preposiciones. Exactamente. Ahí habíamos visto lo que son las preposiciones, de dónde viene la palabra. Habíamos trabajado con alguna, habíamos visto alguna, hemos traducido algunas oraciones aquí para saber más o menos lo que significaba. ¿Ustedes se acuerdan dónde quedamos? Si quedamos en esa o quedamos en esa. O eso los pasamos. No, Creo que en anterior. La anterior. ¿En esa? Más Sí. no, más arriba. ¿En esa? No. En la ¿O en última esa? cosa, no, vimos lo que eran las preposiciones, pero en los ejemplos quedamos, en la última fue de en la oración es man, obtiner, benzín, olia. Usted dijo que la gasolina se extraía del petróleo. Ahí nos quedamos. Claro, esa fue la última. Y ahí hicimos, ya. Vamos a seguir mirando estas, un poquito vamos a solamente explicar un poquito de cómo funcionan. Y es un poquito, como les decía la vez pasada, ¿me escuchan bien? Sí, se le oye claro. Bueno, escuchamos. Bien, estoy puesto con las cositas en la oreja. Como les decía la vez pasada, es un poco difícil darle el significado correcto a una preposición, porque una preposición se puede usar para diferentes oraciones y se puede tener diferentes significados dependiendo del contexto de la oración. Pero hay algunas que sí, hay algunas que por supuesto que tienen su significado y de ahí uno no lo mueve, ¿no? Por ejemplo, Frankfurt, tipo por ejemplo esta Frankfurt, que es delante de, ese no se cambia para nada, o sea, para ninguna parte, o sea, siempre va a ser delante de. No podemos decir que en una oración, pero mira, aquí está detrás de él, no, porque ahí ya es otra preposición, no es esta, sino que Frankfurt es. Pero por ejemplo, lo que yo les decía la vez pasada, la dificultad, o mejor dicho, el hecho de poder estar de acuerdo o poder de una manera bien fácil decir si es i o po en una oración. Eso es lo más difícil que hay, ¿no? Yo ya le nombraba la vez pasada, porque los dos significan en, y tienes algunos significados, por supuesto, pero aparecen en tantas cosas que uno dice, pero ¿por qué i y no el po? ¿Y por qué el po y no el i? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Habíamos visto vid. Les voy a mostrar una, para que entiendan solamente, cuando vi raza de vid, Becken. ¿Se acuerdan lo que decía Becken? ¿Lo que significaba? ¿Se acuerdan? Rastade. Nadie dice nada. Recuerdo rasta, era de descansar en rasta. Descansar. Como descansar en cerca del arroyo. Descansar junto al arroyo, ¿no? Eso es rasta, al arroyo, ¿no? Entonces ahí se usa mucho el vid. Es justamente cuando uno está al lado de algo, cerca de algo, en el sector, ¿no? Y ojo que este vid no implica de que tú estás a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás de algo, sino que estás al lado de, nada más. Yo les voy a mostrar a lo mejor van a tener algunas preposiciones que no hemos visto, pero solamente para que vean algunas cosas. Por ejemplo, under. ¿Qué significa under? Según el gatito aquí, o el ratón, no sé lo que, el gato que está. Debajo de. Debajo de, ¿no? Está debajo de la caja. Y melan. En medio. Más que el medio es entre lo uno y lo otro, entre caja y caja, no al medio, sino que melan es entre. Claro, porque el medio no es preposición, sino que el entre es preposición, ¿no?
Bredvid. Aquí tenemos, por ejemplo, bredvid. ¿Qué está haciendo? ¿Qué el gato, dónde está? Está al lado. Al lado. Al lado. O junto a. Claro, por ejemplo, con estas figuras, es un poquito más fácil entender lo que son las preposiciones, ¿no? Under, debajo, porque se ve ahí. Melan, ¿cómo se llama? El ave, el pajarito, aquí está entre lo uno y lo otro. A ver, disculpen que tengo que dejar entrar a alguien, parece. En medio de, no, entre lo uno y lo otro. Porque si dice en medio de, no, como le estaba diciendo, en medio de no es preposición, pero entre sí. Entre la mesa y la silla, por ejemplo, hay una caja. Eso es, entre lo uno y lo otro. Por eso que el pájaro ahí está en melan, significa entre. Bredvid es al lado, junto a, ¿no? Bredvid. Después tenemos lo que es el i, lo que yo le expliqué, por ejemplo, uno de los significados más importantes que tiene el i, que lo que era dentro de, ¿no? Dentro. El i se dice adentro, a diferencia del po, que es sobre. Encima. O sobre o encima, ¿no? Encima, claro. Entonces, la diferencia entre el i y el po. Y eso, si se acuerdan bien, la vez pasada le expliqué varias veces, con varios ejercicios, la diferencia entre el i y el po. Esta diferencia que casi siempre es la que se usa como referencia. Ahora, después significa el i y el po en diferentes situaciones, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, que tengan claro que el i siempre es dentro y el po es encima de algo. Después tenemos over, que en inglés es over. Arriba. Claro, arriba, ¿no? Y después tenemos bakom, que sería Detrás de. detrás de. Y lo contrario es Frankfurt. Frankfurt, exactamente. Entonces, cuando uno ve estas preposiciones de lugar, porque también hay de tiempo, ¿no? Pero estas preposiciones de rooms, preposiciones, como lo habíamos llamado, rooms, preposiciones de lugar, de sitio, con la figurita como que se ve más clarito, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Como que se entiende un poquito mejor que dar una oración común y corriente. Tengo otra más que estaba en internet que la quería copiar, pero no la alcancé a copiar, pero se las voy a mostrar igual. Por ejemplo, ¿quién tiene el micrófono puesto? Yo. Ya. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el po, que es, ¿dónde está la rana? Sobre. Claro, sobre. O encima de, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos esto? ¿Un tubo? ¿Tubo? Sí, un Ya, tubo. un tubo, ya. Y el i, ¿cuándo se usa? Cuando está Dentro del Dentro. Melan, entre. Y es lo mismo aquí. Entre lo uno y lo otro, entre dos tubos, está la rana. Aquí la rana está Delante de. delante de. Y aquí está Atrás de. detrás de, ¿no? Frankfurt, bakom. Aquí, por ejemplo, cuando vemos la rana aquí, te puede hacer que está I, pero aquí le pusieron las patas aquí al fondo. Está lleno. O sea, lleno se podría decir que está a través de, ¿no? Por ejemplo, es cuando él pasa a través del tubo. No es que está dentro como I, sino que está pasando lleno, o sea, a través. Lo que pasa cuando uno habla, por ejemplo, de un auto que pasa por un túnel, uno dice lleno túnel. ¿Entienden lo que quiero decir con lleno? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Eso es lleno, ¿no? Atravesar, a través de. Over, lo habíamos visto, que es arriba, encima. Under, como es debajo. Y bredvid, que es al lado de. ¿No? Por lo menos estas preposiciones que uno los mira así son fáciles de entender cuando uno ve las figuritas, ¿no? Vamos a ver en lo que habíamos visto los gatos, la rana
Y vamos a seguir con esto. Entonces, vid. Vid es más o menos, por ejemplo, una casa que esté al lado de un lago. Se podría decir que la casa está junto al lago. Y eso ahí se usa como vid. Pero que vid, a diferencia del bredvid es junto a, o sea, tú estás al lado de una persona, tú no estás cerca de una persona, sino que eso se usa mucho para cosas, lugares, pero no para personas. Cuando se trata de dos personas, entonces ahí se puede usar, por ejemplo, Adam bredvid María. Y eso significa que Adán está junto a María. que, claro, está al lado de, o sea, está al lado. Allí, ustedes ven a Adán allá al fondo, está al lado de María, el que está al lado de María, Hanne Bredvid María, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no puedo usar el vid, no puedo escribir Adam, vid, María, porque vid no se usa cuando se trata de personas, pero sí puedo poner vid, por ejemplo, kiosken. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Adam, ¿dónde está? Que está al lado del kiosco. Claro. Un kiosco. Claro, al lado del kiosco, ¿no? De el kiosco. Kiosken. No en kiosk, sino que kiosken es el kiosco. Bueno, que Adam está al lado del kiosco, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos, y María, bredvid honom. Que María está al lado de él. ¿Cómo sería la oración entera ahí? Adam. Que Adán está al lado del kiosco y María está al lado del kiosco y María al lado de él. Claro. O también lo podríamos decir, Adam está junto al kiosco. O Adam está ahí, donde está el kiosco, ahí está, ahí al ladito de eso. Y María está al lado de él. Entonces el vid es más o menos igual como el bredvid, pero el bredvid se puede usar con personas o animales, pero el vid se usa más como con cosas o lugares. Por ejemplo, yo le digo, huset vid. ¿Qué estoy diciendo ahí? Casa está al lado del lago. Claro, la casa está junto al lago, ¿no? Ahora nos está diciendo que está junto, que está a 2 metros del lago, a 5 metros del lago, está al lado derecho del lago, o está al lado, delante del lago, detrás del lago, a la izquierda, no sale nada, sino que la casa está junto al lago. Y eso más que nada, el vid se usa mucho cuando uno quiere dar ubicación de algo. Por ejemplo, otra de las cosas que se usa mucho, por ejemplo, cuando dice nos vemos, ¿dónde? Vid, bus, Bushholzplatsen. Bushholzplatsen. ¿Qué es lo que es Bushholzplatsen? Parada de autobús. Sí. La parada de autobús. Usted usa, ¿cómo le llaman a ustedes los autobuses que ustedes, esos urbanos que están dentro de la ciudad? ¿Cómo le llaman a ustedes? La parada de bus, del bus. No, pero ustedes, ¿cómo le dicen en El Salvador? ¿Le dicen buses o le dicen guagua? ¿Cómo le dicen? Urbanos. Urbanos. Es que depende En Chile de la zona. En Chile le decimos micro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esa es la parada del autobús. Bus, Holplatsen. Platsen es el lugar, Holplatsen, donde para el bus. Entonces, Bus Holplatsen es la parada del autobús. Entonces, por ejemplo, si uno dice Vices, no dice Bredvid, Bus Holplatsen, porque la parada del autobús puede ser grandísima o puede ser pequeña. Puede ser para una persona o puede ser para 100 personas, uno no sabe. Entonces, por eso dice Vid Bus Holplatsen, o sea, nos vemos ahí.
ahí donde, en la parada del bus. B, sea junto a eso. No a 2 kilómetros de ahí, sino que ahí, en ese sector. Esto yo lo que solamente les estoy dando para darle la explicación lo que es la diferencia entre breadbeat y beat, que en realidad significan casi lo mismo, pero se usan de diferente manera. ¿Entendido? ¿Preguntas? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias, Bueno, claro. clarito, ¿no? Porque muchas veces aquí en Suecia muchos usan, por ejemplo, dicen, pero está breadbeat, ¿y por qué hace beat? Justamente por eso, porque el beat y el breadbeat significan exactamente lo mismo, pero se usan en diferentes situaciones. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos el ur, que lo habíamos visto, el ur. Y el ur es más similar cuando, por ejemplo, significa de. En realidad, ur significa igual que from. From, olja. Como yo le dije la vez pasada, se puede escribir man utvinner bensin från olja. Pero no es from olja, porque no es una cosa que viene de algo, sino que lo sacan, lo extraen de algo. ¿No? Y esa es la diferencia entre from y ur. Es un poquito difícil explicarla porque yo no uso mucho eso. Yo le digo sinceramente, yo el ur no lo uso casi nunca. Entonces, por ejemplo, se puede decir Viska ta fram ur honom. Un momentito. Viska. Viska ta, esto mejor, viska ta det bästa ur honom. ¿Cómo podrían traducirlo eso? Si a alguien se le ocurre, más o menos. ¿A nadie se le ocurre? ¿Qué? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Digan hola por último. Bueno, hola, profe. Que nosotros que sacar lo mejor de él. Exactamente. Lo mejor. Ajá. Sacaremos lo mejor de él. Todo besta. O sea, tomaremos lo mejor o sacaremos lo mejor, ¿no? Sí, porque está es tomar. Ajá, entonces nosotros tomaremos pero lo mejor. Está es tomar, pero está es sacar. Sacar, entonces sacaremos lo mejor de la. Igual que se puede también decimos. Es que, como les digo, es un poquito difícil el más que nada porque significa como from, ¿no? Pero lo que yo les quería explicar solamente era que por ejemplo, yo le digo, ¿de dónde vienes tú? From España, por ejemplo, de España. Yo no digo España. No es una cosa que me extraen de España para sacarme para acá. No, yo vengo de allá. Lo otro es extraer algo que está metido en algo. Algo por ejemplo, dígame. De la vaca. Por ejemplo, profe, o sea que la leche proviene de la vaca. Entonces, Sí. milk, milk, co. O sea, que la leche, que la leche la sacamos de la vaca. Sí. Porque ahí ya no está hablando de que viene de un lugar o sacar de un lugar, sino que está sacando de algo de que pertenece a esa cosa, entonces le estamos extrayendo algo. Vamos a hacer una cosa, pero no nos vamos a concentrar mucho en este. A ver cómo saco esto ahora. Ahí. Sino que vamos a hacer
Vamos a consultar aquí el Luzbe. Aquí seguramente hay oraciones con el ur, ¿no? Bueno, yo le expliqué la vez pasada que ur también significa reloj, ¿no? Pero si se dan cuenta, es como de. Por ejemplo, aquí, solamente decir esto, Tom höll shampoo ur håret. O sea, que dice ahí que Tom se sacó, o sea, se enjuagó el shampoo de su cabello. Podría haber sido Tom höll shampoo from håret. Y muchas veces hay mucha gente que lo dicen así, que en lugar de usar ur, usan from, porque no saben usar el ur. Por eso, lo que yo les quiero decir solamente es que tomen el ur como sinónimo de from, pero se usa de diferentes maneras dependiendo de lo que uno quiera decir. Bueno, no es necesario entrar más en detalle cuando se trata de eso del ur, porque no es una preposición que se use muchísimo, pero es bueno saber qué es lo que significa. Mut, aquí, pero por el contrario, mut. ¿Qué cree usted que significa mut? Tenemos esta. Le voy a poner así. Y le voy a decir también, a ver. Ya. Así lo voy a poner. ¿Por qué? Porque yo quiero decir, yo quiero que me digan, por lo menos si saben, ya que vivimos decir. Cuando usamos nosotros, ¿qué significa Handsprang? ¿Él corrió? Él corrió. El pasado de Springer, claro, el pasado de Springer, de correr, ¿no? Corrió. Él corrió o corría. A Trelleborg es una ciudad, digamos, por ejemplo, digámosle, él corría, no a Trelleborg, sino que a Madrid, ya, para que se entienda mejor, a Madrid. En lugar de Trelleborg, vamos a poner Madrid. Porque Trelleborg es una ciudad que queda al sur de Suecia. Pero pongámosle Madrid, que es más conocido ya. Decir que una persona, ¿qué significaría esto entonces? Él corrió, ¿a dónde? Hacia Madrid. Ya. Sí, hacia. Sí, él corrió porque Til es hacia, ¿no? ¿Hacia dónde fue? Hacia Madrid. No, Madrid. él corrió a Madrid, a Madrid. ¿Y qué significa Handsprang mot Madrid? Es como Él corrió hacia Madrid. Exactamente. hacia Madrid. Ahí podría decir sí, hacia. Y ahí es a. Handsprang til Madrid, Handsprang mot Madrid. Porque significa, por ejemplo, que él iba corriendo, él corrió a Madrid, por supuesto, él iba corriendo hacia una dirección, pero él corrió contra esa ciudad, o sea, hacia esa ciudad, justo hacia esa ciudad. Entonces se le dice mut Madrid. En este sentido, mut significa en la oración que dice Hannesprang mut Madrid, el Trelleborg. Pero si vemos aquí, el mut tiene otros significados también, es irse algo en contra de algo. El mut se puede decir en inglés tipo against, contra de algo, hacia. Significa igual que igual que til. Contra, ese es algo que se usa mucho, el mut es más que nada eso, contra. Luchar contra las injusticias, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos diferentes significados en vez de, no, mirar, no, en contra de, sí, enfrentarse, sí, encarar, sí, contra eso también, contra, en contra, en dirección a, eso. Eso es lo que cuando decimos nosotros, él corrió en dirección a Madrid. Suena más clarito, ¿no? A decir que él corrió a Madrid. Él iba corriendo, pero él iba corriendo en dirección a Madrid. No significa que llegó ahí, puede haber llegado antes a una ciudad antes o puede haber pasado a Madrid y puede haber llegado a una ciudad más tarde, ¿no? Más adelante. ¿Se entiende? ¿Preguntas?
Ay, yo quiero consultar, ahí podría ser entonces como contra la marea, Motströmmen. Exactamente. Motströmmen. Strömmen es corriente, contra la corriente. Sí, ok. Claro, es ir en contra. Gå mot strömmen. Gå mot strömmen es voy a ir en contra de la corriente. ¿No? Por ejemplo, si hay una persona, digamos, les doy un ejemplo, por ejemplo, ya tú vas caminando por la calle y la persona que te acompaña se siente mal. Entonces tú quieres apoyar a esas personas y tú le dices, mira, apégate a mí, yo te llevo, yo te cargo, ¿no? Afírmate en mi brazo. ¿Cómo le diríamos? Le diríamos justamente, du kan luta dig mot mig. Luta sig, el luta sig es inclinarse, ¿no? Se puede inclinar en contra de mí, no contra el negativo, sino que inclínate hacia mí. Pero el mood es justamente es lo que significa lo que le estaba diciendo, en contra, encarar contra esto en dirección a mí, enfrente. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, digamos que juegue El Salvador contra Guatemala, entonces decimos El Salvador, por ejemplo, Pelar, Guatemala. Guatemala. ¿Qué cree usted que se escribe aquí? Mot. Claro, mut. Mut. Claro, y ahí Mut. se usa la preposición mut. Por eso se dice en contra de, en dirección a. Aquí juega El Salvador, juega contra. Aquí significa, por ejemplo, contra Guatemala, ¿no? Du kan lita dig mot mig. Tú te puedes inclinar hacia mí, en contra de mí. Gå mot strömmen, ir en contra de la corriente. Han sprang mot Madrid. Él corrió en dirección a Madrid, en dirección a. O sea, se dan cuenta que por ejemplo, cuando un auto va y choca contra una pared, ¿cómo le decimos nosotros? Choca contra la pared, ¿no? Han krockar, han krockade mot väggen. O sea, él chocó contra la pared. ¿Preguntas? ¿Algo más sobre el mut? ¿O se entiende? Entendido. ¿Los demás? ¿Alguien quiere saber algo más sobre el mut o seguimos con la próxima? No, yo Sí se quizás entiende. pediría, profesor, si podría dar más ejemplos para el TIL. El til. Sí, por favor. Por ejemplo, la diferencia, lo que yo decía, él corrió a Madrid, til Madrid, hacia Madrid, no hacia Madrid, sino a Madrid. Y él corrió en dirección a Madrid. La diferencia entre el til y el mut, ¿no? Pero el til es más fácil, justamente definirlo como a. Kom til mig. Si yo te digo a ti, kom til mig, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué crees tú? Ven conmigo. No sé. No, ven a mí. Sí, contigo. Ven a mí. Ven a mí, kom til mig. ¿No? Han ringde till henne igår. ¿Qué dice ahí? Que él le llamó a ella Claro, ayer. ringde till henne, o sea, a ella. Jag ska köpa en present till mitt barn.
por ejemplo, si les pongo eso. ¿Qué significaría ahí til? ¿Qué diría ahí? Yo le compré un presente. compraré un presente a... No. Y no sé qué significa mimar. Mit bon. Bon es niño, mi hijo. A mi hijo. Claro. Joska Shepa. Voy a comprar un regalo a mi hijo. Así se usa el til. Yo que y morron, por ejemplo, y morgon. Yo pa. Ya no sé ni dónde estoy. Ya. Y morgon. Y morron. Yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? ¿Mañana qué voy a hacer? Que vas a viajar a España. ¿Y ahí Mañana. qué se escribe aquí? Til España. Til. Til Claro, España. claro. Mañana yo voy a viajar a España. No voy a... ¿Algo más? ¿Se quedó más clarito, René? Sí, hoy sí, gracias. Ya de nada. Bueno, es interesante esto porque muchas veces hay preposiciones que significan lo mismo, pero se usan, como les dije al comienzo de la clase, les dije, pero tienen diferentes significados dependiendo del contexto de la oración, ¿no? Pero el til es un poquito más fácil traducirlo que el mut. Bueno, el mut también, pero el ur, este es un poquito ya más complicadito, el ur, ¿no? Vamos a ver, después tenemos of. Of es como lo que diríamos en inglés, off. ¿Y qué significa eso? De, ¿no? ¿Y el from? ¿Qué significa el from? De. ¿Y qué significa ur? Sí, de. Pero cuando se dice ur, claro, pero cuando se usa ur, cuando se usa from y cuando se usa of. Ahí está la gran. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Que el cuchillo está hecho de qué? Kniven es el cuchillo. Que está hecho de metal. ¿O de metal? Dice, Kniven är gjort av stål. Que está hecho de acero. El cuchillo Exactamente. está hecho de acero. El cuchillo está hecho de acero. Por ejemplo, el of se usa mucho. Ustedes saben que se usa mucho en los nombres. Los of. Ese fon. Por ejemplo, hay nombres que son así que vienen con el fon. ¿Ustedes lo han visto eso? ¿Han visto nombres así que vienen con esos fon? Que significa, por ejemplo, Uluf de Åkesson. Es lo que significa Olof. Uno. Olof Anderson. of. Por ejemplo, Olof of significa el fon. Lo que pasa es que el fon es alemán. Von Mannheim. Olof of Åkesson. Se diría, por ejemplo. Por ejemplo, ahí se usa mucho el of, ¿no? El of significa, por ejemplo, también se puede utilizar en otras oraciones como por Bruna o May. ¿Qué significa eso? Que dice, tú tienes una corona de mí. Nej, du får en krona av mig. Du får en krona av mig. O sea que tú vas a recibir una corona de mí. Tú vas a recibir una corona de mí.
Claro, Sí. o sea, pero nosotros nos decimos así, nosotros decimos, yo te voy a dar una corona, una moneda, algo. Si ustedes se fijan aquí en el... of, y ahí van a ver qué significa de. Por ejemplo, también se usa, por ejemplo, mucho así, la mitad de, Hälften of, la mitad de todo. Significa la mitad de todo, se dice Hälften, porque Hälften es la mitad de todo. Significa por, no sé por dónde significa, sí, aquí por ejemplo, claro, se dice fue devorado por una anaconda, claro, aquí significa, porque es difícil decir fue devorado de una anaconda, por una anaconda. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que es el of? Más, espero que lo hayan entendido, más un poco, por lo menos, of. Si ustedes han estudiado inglés, los que saben inglés, la misma forma de usar el of se usa el of. Ok. Después tenemos la preposición for. Y la preposición for, por, demasiado, para. ¿Por qué significa demasiado? Yo solo os expliqué una vez. Porque ustedes, cada vez que ustedes quieren realzar el hecho de hacer algo, de un adjetivo o de un adverbio, de cómo se hace, por ejemplo, cuando usamos la palabra, ¿qué significa mycket? Mucho. Mucho. Mycket, Demasiado. demasiado, ¿no? ¿Qué significa snell? Amable. Y snell, Muy amable. demasiado Muy amable. Sí, Demasiado amable. demasiado amable. Claro, entonces si se dan cuenta, el fer se usa así como significado de demasiado, porque si uno quiere realzar el adjetivo o el adverbio, depende si se dice mycket, snell, por ejemplo, dice, por ejemplo, han är jobbig. Jobbig viene de la palabra job y significa trabajo, pero al decir que una persona jobbig es una persona que es, Demasiado trabajadora. no. Jobbig no significa, no viene la palabra de que él es trabajador, no. Hane jobbig es cuando una persona es demasiado cargante, pesada, o sea que uno no la aguanta. De ahí viene el jobbig, a pesar de que viene de job. Pero muchos dirían, él es bien trabajador. No, Hane Es jobbig. como que es molesto. Sí, molestoso. Sí, a ver, vamos a ver qué me dice aquí. Agotador, duro, ¿qué dice? Arduo, no tanto. Bueno, el descansador, cansino. ¿Quién es ¿Usted no le dicen cansino? ¿Por casualidad? No. No, para nada. No. No, pero alguien me dijo, yo no sé en qué parte de Sudamérica hay un país que alguien dice. Detestable, quizás. Sí, eso sí. Pero una persona me dijo una vez, me usó la palabra cansino. Como queriendo decir, él es cansino, o sea que demasiado cansador, o sea, demasiado ya molestoso. Eso, digámoslo así, molestoso. Job sí viene de trabajar, pero cuando una persona jobbig es una persona molestoso, agotadora, o sea, que te cansa. No tiene nada que ver con trabajo esto, ¿no? Pero si uno le pone han, för jobbig, ya entonces, ¿quién es? Demasiado cansador. Él es demasiado agotador.
él no es un agotado, sino que él cansa a la gente. De ahí viene el yopic. Aquí se usa muchísimo cuando se habla de personas que, ay, por Dios, la persona me tiene harto ya. Han yopic, el ejune yopic. Pero aquí es para el significado de fer, ¿no? En el sentido de decir demasiado. Cristian, Dime, tengo una duda. Bueno, así relacionándolo con el inglés, ¿es el to o es el so? so, porque So, so much. No, tú me dices too much. Bueno, too much también como puede no, o decir sea, eso. así se usa, Sí, entonces por también se eso usa que así dije, sí, 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 too bad, too too bad. much. Él es Ok, so bad. el No, so. sí, yo no sé cuándo es que el so y el to se usan también en diferentes formas, ¿no? Diferentes oraciones, a pesar de que puede significar lo mismo. Pero es más o menos así lo que tú dices, ¿no? El fer. Pero después tiene el significado, el otro significado que le habíamos visto también no de yopic, sino que habíamos, ¿cuál era la que habíamos visto? Fer. Que para, por, según, sin sobretraer, para y por. Significa para como conjunción y por como conjunción. Y tiene el significado de adverbio demasiado. Y la pregunta es, ¿dónde está la definición de cómo se llama, de preposición? Aquí dice que es conjunción. Bueno, pero el fer, como yo les digo, significa para y por. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué puedo decir? Ayude. A ver, ¿cómo le podríamos decir? Por ejemplo, yo diga, puedo decir, ¿Sí? svenska är här mycket svårt för mig. Svenska är svårt för mig. Svenska är svårt. Es svårt för För. mig. Claro, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el sueco es. El sueco dice para mí. Claro, para mí. Para mí. Yo sí no entiendo. No. Así entiendo yo el uso del for. De fer a la. Esto es para todos. También se usa el para. Y tiene significado, aquí por ejemplo, svenska es för mig, detta är för alla. Y por ejemplo, el significado eso de para y ahora el significado de por. A ver si un significado de por cuando diga el för. No se me ocurre ahora. Pero más o menos eso es lo que significa. El fer es, primero que todo, cuando se usa delante de un adverbio o de un adjetivo, es para decir demasiado. Que es demasiado simpático, demasiado pesado, o fermi, que es demasiado solamente. Nosotros no decimos demasiado mucho, porque ya sería como redundancia, ¿no? Demasiado mucho. Pero el för también significa para. Svenska är vårt för mig. Detta är för alla. Esto para todo. ¿Alguna otra pregunta por el för? ¿O seguimos? Bueno, y el ejemplo. Yo var vikarie för Sture igår. ¿Cómo se podría traducir eso? Vicarie, yo no sé si usted entiende la palabra vicarie. Es un Sustituto. Como sustituto. Claro, un Empleo. vicario. Claro. Aquí se habla mucho, cuando se trabaja se usa mucho de la palabra vicarie o vicariot, una sustitución o un sustituto de. Entonces, por ejemplo, yo era sustituto de Sture, el nombre de una persona, ¿no? de un hombre, ayer. Como queriendo decir que él estaba trabajando, Sture trabajaba, por ejemplo, en el museo y él no pudo trabajar ayer, entonces yo lo sustituí. Pero se dice, yo var vikarie för Sture. O sea, yo estaba sustituyendo a Sture. No es til, no es nada de eso, sino que för Sture. Por. Aquí tenemos significado lo que habíamos dicho del por.
Una próxima. Före, ya. Före, usted ya, el före ya lo saben ya, ¿no? Lo que significa. ¿Qué significaba el que me diga före? Antes de. Antes. Före. Y genom. A través. Claro, yo A le mostré, través de. claro, yo le mostré la rana que estaba pasando a través del tubo. La rana a través del tubo. Y ahí decía, vamos a ver, aquí está aquí lleno. Por eso, si ustedes miran el ejemplo, por ejemplo, cuando se trata de före, antes, dice, klassen kom tillbaka före läraren. ¿Qué es lo qué puede significar eso? La clase estuvo antes del profesor. Sí, regresó. Come venir, pero kom tillbaka, o sea que regresó. La clase regresó antes que el profesor. A lo mejor que se andaban de paseo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero ahí donde se usa el fer, antes de. Y yo no sé si yo les expliqué que, por ejemplo, a los choferes de buses y de trenes y toda esta gente que conduce algo, se les llama förare. Por ejemplo, podemos tener taxiförare, Busförare. Es bussförare, no, tågförare. förare. Entonces aquí taxi, bus y tren, tåg, ¿no? Pero förare justamente viene desde el före. El före es antes. ¿Y por qué se le llama busförare, tågförare? Porque son los que están primero delante de todos. O sea, el primero que va adelante, taxiförare. Se le podría decir taxi chofer, porque la palabra chofer también existe aquí, chofer, ¿no? Bus, chofer. Pero förare viene justamente de lo que es la preposición före, delante de todos. Genom, que habíamos dicho a través de, por ejemplo, Sture o Ulla, gick genom túnel, o sea que ellos que hicieron, atravesaron el túnel. Sí. Utan significa sin. 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 Esto es sin, así. Dejar entrar. Y aquí tenemos, por ejemplo, sin, ¿no? O sea, dice, ni can interesa utan calle. Y es lo que significa eso. Ni can interesa utan calle. Que no pueden viajar No sin pueden, vale. no pueden viajar Claro. sin Cale. Claro. Por ejemplo, si le pongo así, ¿qué significa eso? Du måste äta utan mig idag. Que tú puedes comer sin mí ahora. Sí, o sea, hoy día tienes que comer sin mí, ¿no? Sí. Pero bueno, y eso es el significado del utan. No le damos a dar más vueltas a eso, utan. Por ejemplo, cuando alguien toma café sin azúcar, Sí, entonces que claro, Han dricker café utan socker. Sí, ya que él toma aquí, café así. Han Enrique, dricker café, café por ejemplo, utan. utan socker. Okay. Y para terminar, es el utan, el antónimo de utan es med, que es con. Med. Sería yo dricker café med milk. Med milk, claro. Y la diferencia
Aquí también para decir, yo dricker milk. Y milk es leche. Yo tomo café con leche, milk, y yo tomo café sin azúcar. Entonces, ahí ven ustedes que utan y met son antónimos. Pero después teníamos el efter, y el efter, antónimo de qué es lo que es, del före. Porque el före es delante de, y el efter es después de después de efter. Det kom en lastbil efter oss på landsvägen. Lastbil, bil es carro, ¿no? Las biles es un camión, equipaje. ¿verdad? Un Sí. carro, un camión grande. Bil es un carro y last, en este caso, esta es la palabra last, es carga. Un carro de carga. Y un carro de carga, un sustantivo compuesto por dos sustantivos, es camión. Entonces, O sea, ¿qué sería que un camión? Camión, el camión. Sí, y después Landsvägen son los caminos nacionales, no las carreteras, sino que yo no sé cómo le llaman ustedes en El Salvador a esos caminos que van de ciudad a ciudad, pero no por la carretera, sino por ¿Sería un camino rural? rural, ¿sí? Rural. Que, por ejemplo, para viajar a Estocolmo se pasa por varios lugares. Municipios, por ejemplo, acá de Ludvika se pasa por Smedjebacken. Entonces, esta calle Smedjebacken entonces sería una calle rural. Claro, sería una claro. Tack. Está, por ejemplo, Gotha, que es una calle, donde un ejemplo, Väg, que es un camino, Landsväg, que es una calle rural, o como le dicen, en España le dicen carretera nacional, porque no son las carreteras, sino que son las que pasan de pueblo en pueblo, ¿sí? Pero son por ejemplo, la nacional de la 32, que va de Málaga hasta Valencia, ¿no? Por ejemplo, por toda la costa. Son calles grandes, sí, de una pista o a veces de dos pistas, pero son calles rurales. Así. Y después tenemos lo que es motorväg, que son las carreteras. Entonces ahí, eso es, Gotland es una calle, Väg es un camino, Landsväg es un camino rural y Motorväg es una carretera. Y por eso viene de motor, donde hay, por ejemplo, si hablamos de dónde está permitido andar en bicicleta, aquí en Suecia, yo creo que, yo no sé si en los países nuestros es así, porque como yo nunca he andado en bicicleta en Chile, la bicicleta uno puede andar por la calle. Puede andar por los caminos y puede andar por los caminos rurales, pero no puede andar por una bicicleta, está prohibido andar por las carreteras. Mejor eso, o digamos carretera o autopista, ¿no? Por eso le llaman motorväg, porque todo lo que tenga motor sí puede pasar por ahí, pero la bicicleta no. Y tampoco se puede caminar por ahí. Pero por Las Vegas sí acostumbran a tener lugares donde se puede caminar. A veces vereda y a veces no. Esa es la diferencia entre las cuatro estas, ¿no? Bueno, pero no estábamos hablando de que dice que venía un camión detrás de nosotros, os, por el camino rural. Över, ¿qué significa över? Sobre. Arriba de, sobre. Dice, mattan ligger över fläcken på golvet. ¿Qué significa mattan? Yo sé, pero que alguien diga más. ¿Qué creen que significa mattan? La alfombra. La alfombra. Alfombra. Porque es en matta.
una alfombra. Y lo que viene haciendo después, matan. No, ojo, no es el verbo matar, porque ese es otro. Matan. Y matu. Matan. Entonces, dice ligger över. Y aquí la siguiente, ¿quién tiene puesto el... Por favor, ¿quién tiene puesto el micrófono? Flecken, que es lo mismo. ¿Qué significa fleck? Flecken. En fleck es una mancha. Y La mancha. La mancha. En fleck es una mancha. Y la mancha. Y el golf. En fleck, una mancha. Hacen la mancha. Entonces habíamos dicho, en mata es una alfombra, la alfombra, o sea, singular indefinido, singular definido. Una y la. Singular indefinido, mancha es una mancha, la mancha. Un piso. Un piso y el piso. Entonces, si ahora traducimos la oración, ¿qué diría la oración? ¿Qué hace la alfombra? La alfombra está sobre la mancha en el piso. Exactamente. Son de esos que no quieren trabajar mucho, entonces en lugar de sacar la mancha le pongo la alfombra y la tapo. Así, o echa la basurita debajo. También. Y eso significa, eso es lo que significa la oración. Tenemos después bajo. Ya eso ya lo sabían. Con la figurita. Baco, ¿qué significaba? Detrás de, ¿no? Baco. Entonces la oración, ¿cómo dice entonces? Que Ule står bakom Nils och syns inte på fotot. Que Ule está detrás de quién? De Nils. Y syns inte. Syns, viene del verbo syna. Y syna es el verbo synas. Porque el verbo synas viene del verbo syn. Syn es vista, verse. Pero el verbo synas significa aparecer y aparecer. Es ser visible, justamente visible, porque syn, la palabra es solamente el syn, se habla mucho cuando se habla de los ojos, o sea, la vista. Syn. Entonces, synas es como se ve, algo que como parece ser o parece. Entonces, ¿qué dice la oración? Dice que Ule está detrás de Nil y syns inte på fotot. No aparece en la foto. Exactamente. No se mira en la foto. No se ve en la foto. Está el sustantivo, yo les digo, synas, que es lo que habíamos dicho que significa parecer, aparecer, ¿sí? Parecer, aparecer. Sí. Pero syne. Yo no sé si se dice syn o parece que se llama syn nomás. Syn. Syn es vista. Vista, visión. Visibilidad. Sistema visual.
Sin. Sin es visión, vista. Por ejemplo, cuando uno usa lentes, ¿qué es lo que tiene? Pro. ¿Qué es lo que tiene? Buena visión. Momento. Vista. Buena visión. Buena Visión. visión. Buena. Entonces, sí, sería buena vista. Sí, Pro. bueno. Sin. Eller. Olig. Sin. Cuando uno usa lente, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué usa lente? Porque uno tiene ¿qué? Mala visión. ¿Y cuál es? Dolly sin, ¿no? Mala vista. La vista mala. Y cuando uno se pone los lentes, tiene buena vista. Y hay gente que tiene brosin, o sea, vista buena, o sea, esas personas son las que no usan lente, por ejemplo. Tienen una vista buena, pero sin es vista. Por eso de ahí viene el verbo sinas, aparecer, ver, aparecer, verse. Entonces, más que aparecer en esta oración, para mí, yo la traduciría que Ule está detrás de Nils y por eso no aparece en la foto o no está en la foto, no se ve en la foto. Under, ¿qué significaba under? Debajo. Debajo. Y aquí estamos hablando que Hunden låg under bordet, ¿qué significaría? El perro está debajo de la mesa. Bien, el perro está debajo de la mesa. Aquí tenemos lo que la preposición from. ¿Perdón? Tengo una duda. Perdón Dime. por interrumpir. No, dime, sí, está bien, dime. ¿Por qué en esa oración está log en vez de po? Un momentito, déjame mirar. ¿En cuál oración? En la de log border. Es que es el log es el pasado del. Es un verbo, log es un verbo. Hunden låg under bordet. El log es ligger, es el pasado de ligger, creo yo. Claro, el Exacto. verbo liger es estar tendido, acostado, ¿no? El verbo en presente, liger, presente. Y el pasado es log. Y el infinitum, que es el participio, har legat. Así se dice. Entonces, el log es el pasado de liger. O sea que el perro estaba acostado, digámoslo así, o tendido debajo de la mesa. ¿Era eso? Sí, esa era mi duda. Perfecto. Claro, aquí teníamos la preposición from. Y significaba from, significaba De de. From no tiene otro significado más que a mí parece solamente de o desde, por supuesto, de o desde, ¿no? Pero salir no tanto, yo no sé cómo lo pueden traducir aquí como salir, porque para mí no significa salir eso, ¿no? Sino que es de o desde. Vengo de tierras lejanas. Entonces dice aquí, hun gick från stranden och hit. Aquí tenemos varias cositas que ya hemos hablado nosotros en diferentes clases. Por ejemplo, tenemos gick, que lo que es gick, del verbo, el pasado del verbo, go, por, gick. Y creo que es el participio, har, por. gått.
Entonces, gick es el pasado de go. Y go significa ir, ¿no? O caminar, lo que sea. Stranden, strand, En la indefinido. playa. La Y playa. stranden. Una playa, la playa. ¿No? Entonces, ¿qué dice la oración? La oración, ¿cómo se podría traducir entonces la oración? ¿Que ella qué hizo? Que ella caminó desde la playa hasta aquí. Claro, hon gick från stranden och hit. O sea, vino. Ella vino o Desde la salió, playa. Él claro, caminó desde la playa hasta aquí. de la playa hasta aquí, claro. Från stranden och hit. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Bredvid, ya lo vimos ya, cuando estaba explicando la diferencia entre vid y bredvid. Aquí dice Kaisa går bredvid Greta. Dice que Kaisa camina al lado de Greta, junto a Greta. Junto a Greta. Mellan, lo habíamos visto también con Entre. con los perritos. Un perrito no, el gatito era. No, era el pajarito, era. Mellan, Pajarito. entre dos cajas. Entre. Y aquí dice, kan du gå mellan bilarna? O sea, puedes ir entre los autos. Que si se podemos caminar entre los carros. No, Aplastadas. no, aquí no caminar, aquí es ir nomás, porque puedes ir en bicicleta. Puedes Puedes, ir. puedes ir, pero también puedes, por ejemplo, tú vas conduciendo y tú le dices al chofer, ay, tú puedes ir entre los autos también, ¿no? Pero a veces significa go, es caminar, y a veces ir, más que nada, se usa más como ir que caminar. Caminar tenemos otra palabra que se llama promenera, que eso es, que tiene más significado de caminar. Sí. Tenemos después igenom, vi körde igenom túnel, o sea que conducimos a través del túnel. Es Pero, mediante. pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre igenom o genom? Aquí teníamos genom. Y aquí tenemos igenom. O sea que lleno es a través. Y Y lleno genom, es mediante. Como, por ejemplo, usar un puente. Como ahí dice que conducimos, nosotros conducimos mediante el túnel o un puente. O es sea, que, cuando utilizamos un puente puede ser así. Se puede utilizar es que lleno. en realidad la palabra lleno, mejor dicho, la preposición lleno y lleno significa casi lo mismo, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, lleno aquí, no va a salir a través de, que es lo que habíamos visto, ¿no? Cuando la rana pasó a través del tubo. No, mediante, lleno, a través de. Pero si le ponemos y lleno, nos dice a través de, mediante. Es lo mismo. En del har kan glida genom den. Som vatten genom ett galler. Y genom den som vatten genom ett galler. Sinceramente, si yo le quiero ser sincero, porque yo nunca he entendido la diferencia entre y lleno. Porque yo Para acabo mí, de es casi lo mismo. Para mí es lo mismo. Es decir, y lleno, y lleno o lleno. Om jag tar mig igenom så följer ni efter. Si logro pasar, me siguen. O sea, muy bien. Si logro pasar, sígame. Men om jag tar mig igenom så följer ni también. O sea, si le pongo lleno, sería lo mismo. Por ejemplo, pues, si dijera, yo prominera lleno, Lleno escuren. skogen. Claro. Ajá. A través del bosque.
A través del bosque, ok. Ujú. Voy a tener que hacer un estudio profundo de genome y genome. Tiene que haber alguna diferencia de por qué se usa uno y por qué la otra se usa con el y genome. Ujú. Oh, Quiero hacer un translate en Google solamente para salir un poquito de la duda. Si yo le pongo aquí, Omiyotame y lleno Sofirenieste, aquí ni siquiera me dice y lleno. Si lo consigo, me seguirás. Y si yo le cambio el lleno por lleno, ¿cómo será? gracias. Lo mismo, si lo consigo me seguirás. Lo mismo, Sí, es lo no mismo. hay, no hay diferencia con lleno y lleno. Eh, Omiyotame y lleno un túnel. Si lo hago a través del túnel. Omiyotame y lleno un túnel. Si paso por el túnel. Omiyotame Ay, y lleno un túnel. Pasar por el túnel. Y no. pasar por el túnel y la otra sería atravesar el túnel lleno. Pero Bueno, realmente, le voy a hacer les voy a hacer un estudio profundo y después les voy a mandar una documentación de 50 páginas sobre la diferencia entre lleno y lleno. No, no, mentira, no son 100, no va a ser 50, le van a dar 5 páginas. No, en realidad, yo les digo sinceramente, a mí hay algunas cosas que todavía me cuestan y que esas son cosas delicadas, cosas así finitas, por ejemplo, la diferencia entre lleno y lleno, ¿no? Tenemos después, bueno, y ahí hemos pasado casi todas las preposiciones. ¿Preguntas? mm, no, yo no, no sé si los compañeros tendrán, pero yo, No, por el momento todo está claro. Todo claro. No, o sea, lo he Madre explicado, mía. pero a la hora de, se ha entendido, pues, pero a la hora de practicarlo se nos olvida. Bueno, entonces podemos hacer un ejercicio. Si les digo que hagamos esto, aquí tenemos la preposición, ¿eh? ¿Qué significaba övningar? Conjugables. No, practicar ejercicios. Ejercicio. ejercicio. Övning es un ejercicio. Övningar es un ejercicio, ¿no? Öva, el verbo öva, ¿cómo sería el verbo öva entonces? Práctica, No, ejercicio, práctica. Övning es ejercicio, práctica. Öva es practicar, verbo, o ejercitarse. Así por eso dicen övning. Por ejemplo, cuando tienen los militares, cuando hacen sus ejercicios militares, qué sé yo, entonces están haciendo militar övning. Por ejemplo, yo me tengo que, me mandan clases, por ejemplo, la clase de guitarra, me mandan cosas para a ejercitarme, practicar. Yo tengo que practicar, ejercitarme. Pero ojo, esto no se trata de ejercicios musculares ni nada. Esos ejercicios de salir a correr, trotar, saltar, caminar, todas esas cosas es otra cosa, eso ya es entrenamiento ya. Evening es, bueno, sí, bueno, en realidad también, porque sí, porque hay una, por ejemplo, que usan mucho los terapeutas, que se llama Rörelse Övningar.
Rörelseövningar. Rörelse es de movimiento y övningar de práctica. O sea, son ejercicios de movimiento. Por ejemplo, cuando uno tiene que mover los brazos, las manos, los pies. Y los terapeutas se recomiendan mucho eso, ¿no? Rörelseövningar. Estamos viendo aquí entonces. Vamos a ver si... A ver, alguien que me diga, dice ya, bueno, preposiciones övningar. Entonces vamos a usar las preposiciones y, que significa Dentro. en, En. o, Dentro. en. Claro, claro, y es dentro y el po es también, es como se llama, puede ser sobre, ¿no? Encima de, pero como preposiciones, los dos significa en. Whose, en casa, en, ese whose un poquito, habíamos visto el whose. No. No. Ese no, no lo. No. En, en casa de. Whose os. Whose. Al lado, ante, con encima de, hacia, junto a, para, por, sobre, a fin de, a razón de, donde, cerca de. Por ejemplo, ese whose, yo no lo vimos, y si no lo vimos, ¿por qué no apareció aquí? Es que no está en la lista. Ese no está en la lista. No estaba en la lista este. No está. Al menos en los que hemos repasado, hemos practicado Bueno, ahora. No. les digo whose. Whose es en casa de, o qué más tenía significado? En, a, dependiendo de lo que uno quiera decir. Vamos a dejarlo así, como en y a. En casa de, en y a. Ejemplo. Esta tarde nos vamos a encontrar en mi casa. ¿Dónde vamos a estar? En mi casa. Ikväll träffas vi. Nos encontramos. Esta tarde nos estamos hos mig. O sea, en mi casa, en casa mía. Hos mig. En lugar de decir en la casa, de hablar de hemma hos, puedo decir, realmente puedo decir hemma hos mig. O sea, en mi hogar. Ese es un ejemplo de lo que significa hus. La van a ver en otro ejemplo cuando estemos aquí, van a mirarlo. Bueno, hus, till, från, med y om, ¿no? Om, ¿qué significaba om? De, No. sobre, Sobre, pues puede que sí. Porque el tycker om significa gustar, y ahí no es sobre. El om combinado con otro, con la preposición om combinado con algunos verbos significa, puede cambiarle el significado del verbo. Pero om en sí es ¿Cómo? es el sí Sí. del condicional. Si yo fuera rico, si yo tuviera aptitudes de futbolista, ese es el om es sí. Y el también, med, con el med, lo vimos, que era lo contrario de Metes con alguien. lo contrario de Tan. utan. Med es con, utan es sin. Entonces vamos viendo. A ver, ¿quién quiere hacer el primer ejercicio? Voluntario.
¿No hay voluntarios? ¿O lo elijo yo? Alma. Yo ustan läkare och borra ett hål i mintan. Bien. Ahí se dice just porque estoy en... ¿Qué? ¿Dónde estamos? No en la casa del dentista, sino que estamos en el lugar donde trabaja el dentista, o sea, en su oficina, en su clínica. Y ahí por eso se usa mucho el just. Ahí se usa mucho cuando estamos en casa de algo, en lugar de alguien. Yo he justo läkare. ¿Y qué significa borrar? Borrar es hacer un agujero, taladrar. Borrar, Taladrar. Sí, taladrar. taladrar. Un hoyo en el diente. Et hole. ¿Qué significa et hole? Un hoyo, un agujero. Un agujero. Hole significa agujero, hoyo. En mi diente. Y tan diente, en mi diente. O sea, yo estoy donde el dentista y me están agujerando. Y me va a perforar. Me va a perforar. Me va a perforar un hoyo en el diente. Okay. Bien. ¿Alguien quiere hacer la segunda? René, Sara, Luis. Jag ska resa på Paris imorgon. Yo ska resa på. El po Il es Parissimo. cuando uno va hacia algo, entonces sería til. París y Moro. Yo voy a viajar. Yo voy a viajar a París mañana. Si tienen alguna posibilidad de ir a París alguna vez, háganlo. Hermosa. Yo he estado ahí como varias veces ya. Ay, es lindo. Pero bueno, entonces cuando dice yo vivo y hotel, ¿qué podríamos decir ahí? Po. Yo po, hotel. Eso sobre el hotel. Yo y hotel. ¿Será ahí? ¿Será po? O porque es lugar, porque es un lugar, entonces es po. Pero cuando es i, sí es ciudad o país, pero es po porque es un lugar, centro. Yo po hotel. Claro, no significa que uno vive arriba del hotel, encima del hotel. No, aquí está diciendo po. Y cuando uno dice po, i es cuando más o menos, justamente como decía Alma, es más o menos del lugar, de ciudades, de país, geográficamente. O hotel son lugares como hotel, la escuela, por ejemplo, la estación de policía, el banco. Aquí está la respuesta. Po, hotel. Después decimos vi åker. Vi åker. Y después dice sommarhuset till Stockholm klockan 19. ¿Alguien que me traduzca eso? Vi åker till sommarhuset till Estocolmo klockan. Nosotros viajemos a la casa de verano a las 7 de la noche. A las 7. Sí. Sí, o sí. Creo que, Lo que pasa es que para mí la oración está un poco mal escrita, ¿no? Porque se dice vi åker till, igual que yo ska resa till. Vi åker till sommarhuset i Stockholm.
O si no sería, vi åker till sommarhuset, komma till Stockholm klockan 19. Vi åker till o till, un poquito raro. Y si suena raro, vi åker till sommarhuset till Stockholm klockan 19. Sommarhuset es la casa de verano. Casa de verano en Estocolmo, o sea, y Estocolmo, como dice Pero usted. escuchen bien. Fíjense, si usamos el till, sonaría raro, porque decía, vi åker till sommarhuset. ¿Qué significa vi åker till sommarhuset? Significa, ¿qué significa? Nosotros viajaremos a la casa de verano. Nosotros viajamos. Åker, no viajaremos, no es caoca, sino que åker, ahora, presente. Vi åker, presente. Viajamos a la casa de verano, ¿cierto? Viajamos a la casa de verano. Y después, ¿qué dice till Stockholm? Klockan 19. A Estocolmo a las 7 de la tarde. Claro, a Estocolmo a las 7. Entonces, si uso yo, viajamos a la casa de verano, a Estocolmo, suena un poquito raro. Entonces, si no es till, ¿qué es lo que sería? Ya, ahí estamos mejor. Nosotros viajamos de la casa de verano a Estocolmo a las 7 de la tarde. Exactamente. Por eso yo digo, tienen que analizar bien la oración, porque decir til o til no se puede, no. Nosotros nos vamos a la casa de verano y Stockholm en ese caso, en Estocolmo, que está en Estocolmo, entonces usaríamos nosotros aquí, sería el i. Vi åker till sommarhuset i Stockholm klockan 19. Ahí sí, pero si está el til y poner til aquí, no, la ecuación no cabía. Entonces lo que dice aquí, que en realidad dice, viajamos, nos vamos de la casa de verano a Estocolmo a las 7 de la tarde. La siguiente. Un prostarmysket. ¿Qué significa eso? Que habla demasiado. Y habla mucho, ¿no? Y jobbet, o sea que ella está diciendo que ella habla mucho en el trabajo. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea en el trabajo? Jovet. Con Jovet. Ustedes dicen po. Y yo digo po. Aquí está la dificultad, por ejemplo, de que el po y el i significa en, los dos. Entonces, jobbes es yo, un trabajo, jobbet, el trabajo. Entonces decía, ella habla mucho en el trabajo, podría haber sido comprado también que y jobbet, en el trabajo, pero comprado también que po jobbet, y se dice po, ¿por qué no i? Ahí está la pregunta. Pero así es como se dice, comprado también que po jobbet. Entonces, ¿qué dice después? De interesante att lyssna på. O sea que es interesante escuchar, ¿no? La siguiente. Y yogur y Barcelona. Exacto. Y ahí estamos usando el I Barcelona, ¿no? Y la última, jag ska åka till USA. Yo voy a viajar a Estados Unidos. Med min bror. Med min bror. Med min bror. ¿Con Mi hermano. quién? Con mi hermano. Yo voy a viajar a los Estados Unidos con mi hermano. Ya. Veamos si está bien. Miramos abajo. Dice. Jag är hos tandläkare, jag ska resa till Paris, jag bor på hotell, vi åker från sommarhuset och pratar mycket om, aquí nos equivocamos,
No es que ella habla mucho en el trabajo, sino que ella habla mucho sobre su trabajo, sobre el trabajo. Det är intressant att lyssna på. Yo bor i Barcelona o yo ska åka till USA med min bror. ¿Qué pasa? Que si le ponemos nosotros aquí om, estamos hablando de que ella está hablando sobre el trabajo. ¿Sí? ¿Entendido? Compró también que om, ella habla mucho de su trabajo. Trabajo, sí. Es Sí, interesante escuchar. Pero si nosotros usamos el po, ¿qué estamos diciendo? Que ella habla mucho en el trabajo, o sea, que se pasa hablando. como yo. Más o menos. De pratar mycket på lektioner. Hon pratar mycket på jobbet. Ella habla mucho en el trabajo. O sea que es una habladora. O sea, charlatana, va a pasar todo el día hablando del trabajo. Y que sea interesante escucharla, entonces. Pero se puede usar los dos, por supuesto. Podemos usar comprar también que por jobbet, dependiendo de lo que queramos decir. Que ella habla mucho en el trabajo o que ella habla mucho sobre su trabajo. Aquí habían elegido que es ella habla sobre su trabajo, ¿no? ¿Preguntas? Yo porque recuerdo que dijo que om era así de condicional. Exactamente. Pero yo también dije que el om muchas veces al ir con el verbo cambia lo que es, el significado del verbo. Entonces aquí se llama pratar om, hablar sobre. Tycker om, querer. Yo tycker om jobbet, me gusta el trabajo. Tala om, hablar sobre algo. Entonces cuando hay un verbo, ya, o se usa, qué sé yo, otro de los, eso, o se usa el om, pero que el pratar, siempre cuando tú hablas de algo o de alguien, pratar o tala, cual es lo mismo, siempre se usa la preposición om. Pero no significa que tienes que usar la preposición om en ese sentido, porque aquí se puede decir solamente que ella habla mucho en su trabajo, po jobbet. Pero se habla mucho sobre su trabajo, el om se usa mucho sobre. El om. Vamos a poner acá mejor. El om en realidad dice es el comienzo de una decisión o de una ¿cómo se llama? Villecor. Condición o decisión. Es el comienzo. Por eso significa sí. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, en el ejemplo dice yo tänker gå, o sea, yo voy a ir, yo tengo pensado ir. Yo bryr mig inte om du tänker göra det eller inte. O sea, no me importa si tú lo haces o no. Justamente lo que sí. Ahí significa sí. El om significa sí. Pero también significa sobre. Pilar os om. O sea, aprendemos sobre. El pratar om. Hablamos sobre algo. Alrededor ya es un poquito más rebuscado. Pero eso más que nada, el significado de los dos. Como at, position, que le llaman aquí, y el sí en noun, que es una conjunción en realidad. Sí, para hablar sobre una condición o sobre una decisión. Si yo fuera rico, como le dije yo, o próstaro, si hablo sobre, les cuento sobre, yo les voy a contar sobre los caberetta om en soga. Entonces, aquí en este caso, el om que teníamos como significado de sí y sobre. ¿Más preguntas?
Nej, inte frågor. Nej. Bien. Lo que vamos a hacer, que la próxima semana, aquí había no, esos son los dibujitos que estaban ahí. Y esto era, yo había encontrado algo. Ah, claro, les quería mostrar esto. Aquí hay un libro, dice que trena por preposiciones, o sea, entrena. También puede decir trena es cuando uno entrena así, ¿no? Como que entrenarlo. Pero öva, practicar. Trena por preposiciones, es un libro, 150 coronas, muy caro. Pero aquí uno puede ver lo que es una prueba, ¿no? O sea, una hoja de prueba. Pero yo estaba mirando bastante interesante, solamente como para ver un poquito las preposiciones. Para terminar, vamos a terminar con esto. Aquí no podemos escribir nada porque eso es solamente es un dibujo, ¿no? Pero sí podemos decir así que. Dice, Rita, ¿qué significa Rita? Que lo hemos visto alguna vez. Dibujar. Rita. Dibujar. Dice, no vamos a dibujar porque yo no puedo dibujar en eso porque no tendría que imprimirlo, ¿no? Pero solamente para que veamos algunas preposiciones. Dice, la primera, de uno, uno cada uno. Me gustaría que hiciera una cada uno, ¿no? Pero bueno, los que quieran. ¿Qué quiere hacer la primera? Bueno. Nombre. Bueno, yo primero, no sé. Bueno. Si hay alguien, Bueno, me deja. bueno, Alma. Bueno, dice Rita. Hay que dibujar, dice, en Understoelen. Understoelen. Dibujar una pelota debajo de la silla. Entonces, ¿dónde dibujaríamos la pelota? Aquí, ¿no? Debajo de la silla. Debajo, Understoelen. La siguiente, René, por ejemplo. Dibujar ¿qué? una manzana en la mesa. Ya, dibujaríamos la manzana aquí, ¿no? På bordet. La siguiente, ¿quién quiere hacer la siguiente? Silvia. Sara. O Sara. Sara, ya. Dice en lámpara bredvid bordet, una lámpara al lado de la mesa. Entonces, ¿dónde dibujaríamos la lámpara? Aquí, ¿no? Sí. Aquí, no aquí arriba de la mesa, sino que aquí, al lado de la mesa, ¿no? Bredvid bordet. La siguiente, ¿quién quiere leerla y traducirla? Silvia. Ahí estoy pensando que es Vesca. Vesca es un bolso. Es un bolso, una carpeta. Vesca es un bolso. Okay. Ya. Rita, Dibujar un bolso, ya. Léelo primero en sueco y después me lo dices. Rita en Vesca mellan sangen och stolen. Stulen. Stolen. Sängen. Sängen och stolen. Okay. Claro. Dibujar un bolso en medio de la cama. Sí. Y la silla. Ya, entre la cama y la silla, o en medio de. Entonces tendría que dibujarlo aquí, ¿no es cierto? Exacto. Ahí, ya. La siguiente. ¿Quién se atreve con la siguiente? ¿Qué más? Es que no veo la lista de los que están ahí. Ana, por ejemplo. Addison. ¿Quién? Se nos cerró el libro. Ahí está. ¿A quién tengo ahí en el micrófono? Yo, Ana. Ya, dime. Ett par stor framför Tenger. Sí, Rita, ett par skor. Ya, skor, ¿sí?
Framför Un sängen. par de zapatos a la cama. Claro. Perdón, un par de zapatos Frente a la cama. o delante de, ¿no? Aquí, aquí, Delante de la cama. Framför, aquí. Ahí dibujaríamos un par de zapatitos ahí. Y el último que lo quiero hacer, Yo, ya, dime, gato en la Luis. cama. En cat en la cama, un gato en la cama. En cat y sängen. Y sängen. No dice po, porque aunque el gato esté encima de la cama, no es po sängen, sino que siempre y sängen. En cat y sängen es un gato que está metido en la camita así acostadito, así. Pero un gato po sängen es un gato que solamente se sube arriba de cualquier cosa, se puede subir arriba aquí, de ese palo, ¿no? Porque está encima de la cama. Bueno, y con eso terminamos. Por lo menos ya. Yo solo le Sí. quería preguntar con respecto a la pronunciación que no la leí en sueco. Ah, ya, Sería leer en sueco. Äpple på bordet, ¿verdad? Bien. Es äpple på bordet. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien más tiene algo? ¿No? Entonces con esto terminamos hoy por hoy. Son las 8 y ya seguimos. La próxima vez vamos a seguir con otros tipos de preposiciones. No son muchas y nos vamos a meter de lleno en la diferencia entre el i y el po. ¿Cuándo se dice i y cuándo se dice po? Así es que, a ver, aquí me despido. Ahí está. Chao. Ahí tenemos. Ok. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias por el día. Gracias, Adiós. hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, adiós. 262.